Tenemos. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerte públicamente, Sonsoles, por aceptar esta invitación. Siempre tenés muy buena onda y mucha predisposición a todo lo que te proponemos. Te encanta compartir todo tu conocimiento y creo que, dado tu enorme y tu larga trayectoria y tu especialización y tus reconocimientos, para nosotros es una gran oportunidad y un honor que, que aceptes nuestras propuestas. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre estoy encantada de colaborar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, brevemente les quiero contar un poco dos cosas. Por un lado, primero, hay mucha gente que quizás no conoce qué es APL. APL es un espacio de formación que fue creado hace 15 años. Yo soy la fundadora, soy psicopedagoga y deseosa de capacitarme, necesitada de capacitarme, y con algunas limitaciones de tiempo, porque tenía mi hija muy pequeña en ese momento, decidí traer a quienes habían sido profesores míos en la Universidad de El Salvador, convocarlos a que den una formación que daban ellos en Buenos Aires, que puedan venir a darla en Rosario. En ese momento se dictó en un colegio en el que yo trabajaba y la verdad es que la convocatoria superó las expectativas enormemente. Teníamos como expectativa que se llegue a 30 participantes y en ese momento fueron 170 y no fueron más porque no teníamos más capacidad en la sala. Si no, creo que hubiésemos llegado como a los 300, pero la sala tenía un máximo de 170 butacas. Así que bueno, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Junto con los profesores, que esta necesidad no era una necesidad solamente mía, sino que era compartida por muchos profesionales, muchos colegas, porque claro, en ese momento había pocas capacitaciones fuera de lo que son las grandes capacitaciones, ¿no? Lo que es un doctorado, una especialización, pero capacitaciones más accesibles previos a estas instancias, había muy pocas y todas se dictaban en Buenos Aires. Al año siguiente, en la institución donde yo trabajaba, bueno, no quiso que se sigan dictando ahí por distintos motivos, cambio de gestión, no, nada en particular. Y junto con los docentes decidimos, bueno, seguir con esta propuesta y así nació lo que es actualización profesional del litoral. Se fueron sumando muchos profesionales en el camino. Se sumó, uno de los primeros que se sumó en aquellos tiempos fue Daniel Valdés, con todas las formaciones relacionadas a autismo, también muy reconocido en el ámbito y también para nosotros fue un gran orgullo que acepten nuestra propuesta. Bueno, y comenzaron a pasar un montón de capacitaciones. Se sumó Liliana Fonseca, Valeria Bunsamra, Verónica Maggio, eh, bueno, Liliana Bin, muchos profesionales muy reconocidos en cada temática que ellos presentan. Eso es lo que buscamos siempre en APL, que las temáticas abordadas sean abordadas por especialistas en cada temática, porque la realidad es que uno, por distintos motivos en la vida, se va especializando dentro de su profesión en más en algún ámbito que en otro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la matemática, me formé en todo lo que tiene que ver con el método Singapur, y bueno, es como que yo estoy un poco más especializada en matemática, ¿no? Relacionado a todo lo que tiene que ver también con inclusión, pero así cada profesional se va especializando y nosotros buscamos ofrecer capacitaciones que estén dictadas por profesionales especializados en la temática que presentan. Así, bueno, en su momento llegamos con Sonsoles, que también ella es muy especialista y tiene un largo recorrido en todo lo que tiene que ver con inclusión. Ella es psicóloga, especialista en educación infantil y en atención temprana, coordinadora de la Red Nacional de Atención Temprana de Down en España, ex directora de Atención Temprana de Ávila, profesora honorífica, colaboradora y consejera de Educación de la Junta de Castilla y León de España. Es docente de la materia de atención temprana, intervención con familias e inclusión educativa en distintas universidades españolas y de Iberoamérica, en centros de formación de profesorado y con otras entidades formativas. Es autora del libro que
ay, ya lo quiero tener, por Dios, hoy ya estuve ahí googleando lo que debe ser ese libro, lo quiero tener en mis manos. Es autora del libro Tengo un alumno con TEA, Recursos y Prácticas Educativas, así como de otros 3 libros, Atención Temprana y Familia, La Salud Emocional en la Infancia y Tengo un alumno con Síndrome de Down. Coautora de diversas publicaciones de Federación Estatal y de asociaciones de profesionales de atención temprana, GAT y de Down en España. Así que bueno, es un gran honor que estés acá con nosotros. Así que bueno, dejo que la presentación en tus manos para que puedas comenzar. Bueno, pues buenos días en Argentina, buenas tardes en España, a todos y todas los que vamos a compartir este rato. Para mí siempre es un gusto compartir con el otro lado del océano. Me parece bueno, creo que es una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, que podemos compartir desde muy lejos experiencias, iniciativas y formación, ¿vale? Bueno, yo os cuento, yo he trabajado casi 40 años acompañando a equipos docentes de distintos coles que estaban dispuestos a abrazar la diversidad, ¿no? Y con ellos he compartido incertidumbres, miedos, porque evidentemente la inclusión educativa es un reto muy complejo y una realidad muy compleja, ¿vale? Pero también he compartido algunos éxitos que me han llevado a construir mucha esperanza, ¿no? Y entonces con esa esperanza y esa experiencia, pues intento ir por aquí y por allí contando mis batallas a todo el que las quiera escuchar, ¿no? Yo he aprendido a creer mucho en los docentes porque creo que se dejan la piel cada día para ofrecer lo mejor a los niños y a las niñas. Y además ellos me han dejado contar sus historias y contar sus ideas y sus experiencias para que sirvan a otros compañeros. Entonces, me da mucho gusto que algunas experiencias de algunos docentes magníficos con los que he compartido horas, pues puedan estar en vuestras manos al otro lado del mundo, ¿no? Creo que es una cosa estupenda. Sí que deciros también que yo hablo muy deprisa, ¿vale? Pero bueno, si tenéis alguna cuestión lo ponéis en el chat, ¿vale? Y también deciros que todo lo que yo os cuente es discutible y es debatible, ¿eh? Yo no soy profesora universitaria, aunque es verdad que doy clase en algunas universidades, pero intento ir siempre a la realidad del docente, ¿eh? Y contaros más a lo mejor las anécdotas o las experiencias concretas de los docentes más que las teorías, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os parece, podemos empezar, ¿eh? Voy a compartir mi presentación. Bueno, la he titulado Caminando hacia la inclusión, porque ya sabéis que esto de la inclusión es un camino muy largo, muy largo, muy largo, y estamos empezando casi y nos queda mucho camino para alcanzarla, ¿vale? Pero sí que creo que caminar hacia la inclusión es un desafío para todos, pero también es una gran oportunidad para todos, para los niños, para las familias y para los docentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poquito, esperad. Vale. Yo empezaría, bueno, vamos a tener un ratito en el que os voy a contar un poco algunas ideas sobre la inclusión educativa y bueno, vamos a terminar contando un poquito también en qué va a consistir este posgrado de inclusión y luego tendremos un rato también para preguntas y para un poquito de debate, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar no entretenerme demasiado para que nos quede tiempo para ese debate. Cuando hablamos de inclusión, yo siempre me paro a pensar, ¿un centro tiene que ser inclusivo? Bueno, realmente lo que nos tenemos que plantear es qué es educar, ¿no? Y cuando uno se plantea qué es educar, pues la respuesta yo creo que es que tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestras niñas para la vida, ¿eh? Evidentemente, claro que les tenemos que enseñar matemáticas y les tenemos que enseñar a leer y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen que aprender es adaptarse a los requerimientos de las diferentes situaciones vitales por las que van a atravesar y además desarrollar todas sus capacidades y formarse en valores, ¿no? Tenemos que preparar a nuestros niños para una sociedad un poco más tolerante y un poquito más solidaria. Y en este sentido, creo que la inclusión es una oportunidad para todos de vivir estos valores, ¿no? De solidaridad, de respeto y de tolerancia. Pero claro, por otro lado, realmente para educar a un niño, lo dice un proverbio africano, hace falta una tribu entera, ¿eh? No basta solo con el tutor, que la mayoría de las veces tiene un interés tremendo, se forma, se prepara,
Fijaros, por ejemplo, a ti te dicen, ahora, el otro día estuve con una compañera, ¿no? Que el año que viene va a tener un niño con TEA en su aula de 3 años para iniciar el segundo ciclo de lo que aquí llamamos educación infantil, ¿vale? Y me decía, ay, me voy a pasar todo el verano estudiando porque nunca he tenido un niño con autismo y voy a ver si me preparo, a ver si lo hago bien, ¿no? Pero no es solamente la tutora la que lo tiene que hacer. Está la tutora, está el equipo directivo por detrás, está la familia, están los especialistas. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar bastante en el posgrado de inclusión educativa, ¿vale? Evidentemente, en nuestro aula tenemos una enorme diversidad, ¿no? Tenemos una variedad tremenda en las características y necesidades de todos nuestros niños, ¿no? Tenemos rasgos comunes relacionados con la edad cronológica. Si yo tengo niños en primero de primaria, ¿no? Que aquí correspondería entre los 6 y los 7 años, pues tienen algunos rasgos comunes relacionados con la edad, pero desde luego tienen muchísimos rasgos diferenciales relacionados con su propia personalidad, cómo es cada uno, con el ambiente en el que viven, con cómo han desarrollado todas sus competencias y cómo son estos niños, ¿vale? Y claro, cuando un tutor se enfrenta a un aula, se enfrenta a una enorme diversidad, ¿no? Y en este aula puede tener alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos hasta 2 niños por aula con discapacidad motora o discapacidad cognitiva o discapacidad sensorial o con trastorno del espectro del autismo, ¿vale? Con lo cual, un maestro se puede encontrar eso con alumnos con necesidades educativas especiales como consecuencia de una discapacidad que presenta el niño. Pero también se puede encontrar con alumnos con necesidades de compensación educativa, lo que aquí entendemos por aquellos niños pues, de ambientes sociales desfavorecidos, con dificultades de acceso al idioma. En estos momentos estamos teniendo mucha migración en España y a veces nos encontramos con niños que provienen de otras culturas y que no conocen el idioma. Y esto supone un hándicap importante para que estos niños puedan seguir la marcha del aula, ¿no? También nos podemos encontrar con alumnos con altas capacidades, ¿no? Encontramos o nos podemos encontrar con alumnos con diversidad de género. Esta es una realidad que estamos empezando a vivir de una forma más abierta y más tolerante ahora en nuestras aulas, ¿no? Que antes parecía que no podíamos hablar de esto porque era casi un tabú y no existía, ¿no? Pero bueno, nos estamos encontrando algunos niños y muy pequeños incluso, bueno, pues que todavía o que tienen dificultades, ¿no? Con su identidad de género, ¿no? También nos podemos encontrar muchos alumnos con dificultades de aprendizaje, con dislexias, con discalculias, con distintas dificultades para aprender y con estilos de aprendizaje muy diversos. También nos estamos encontrando niños con dificultades de comportamiento. Yo no sé allí, pero aquí la verdad es que esta es una realidad que va en aumento, y además algunas dificultades de comportamiento intensas, con retrasos del lenguaje, ¿vale? Y en general, cada uno de nuestros niños tiene su propio estilo de aprendizaje. Con lo cual, si yo tengo 25 niños en un aula o 30 niños en un aula, me voy a encontrar con todas estas diferencias, ¿no? Esto es lo que entendemos por diversidad. O sea, la atención a la diversidad no es solamente atender a aquel alumno que tiene síndrome de Down o a aquel alumno que tiene autismo. La atención a la diversidad es ser capaz de personalizar la enseñanza para que cada uno de mis alumnos, con todas estas condiciones personales o características personales, pueda haberse beneficiado del recurso y de la oferta educativa que yo le proporciono. Pero claro, ya nos dice Daniel Valdez, ¿no? Del cual hablaba antes Erika, ¿no? Que bueno, es un súper experto en autismo y tiene unos libros interesantísimos, nos dice que no hay llaves maestras, ¿no? Que cada niño requiere su llave para abrir las barreras. Y es verdad que podemos dar muchos cursos y de hecho en eso estamos, ¿no? En conocer qué es el autismo, en conocer qué es el síndrome de Down, qué es el TEACH, qué son las distintas metodologías que podemos poner en práctica en el aula, pero luego todas estas metodologías las tenemos que adaptar a este niño concreto, ¿no? Tenemos que abrir esas barreras con una llave concreta, ¿no? Yo siempre digo que las metodologías son como las antorchas, ¿no? Que nos dan luz, nos dan mucha luz y además cada antorcha pelea por brillar más que la otra, ¿no? Pero
pero en el fondo alguien tiene que llevar esa antorcha, ¿no? Y el que tiene que llevar esa antorcha, pues es el educador, ¿no? Y el educador tiene que hacer suya esa antorcha para que le sirva esa metodología, la tiene que adaptar a sus niños, a su aula, a su colegio, ¿vale? Para que realmente esa antorcha sea realmente eficiente y útil para responder a las necesidades de sus alumnos, ¿no? Mirar, el problema con el que nos encontramos es que la escuela pretende, tradicionalmente pretende que todos los niños y las niñas encajen en un molde, ¿no? Esto es una idea que habla de ella Ignacio Calderón, que es un profesor de la Universidad de Málaga. Y claro, el problema es cuando el niño con necesidades educativas especiales o el niño con trastornos de aprendizaje no encaja en ese molde, ¿no? Pues nos desespera un poco a los docentes, pero nos desespera porque lo que queremos es que todos encajen en el mismo molde y esto es imposible porque cada niño es diferente, ¿vale? Entonces tenemos que transformar la escuela en una escuela para todos, no en una escuela que sigue un camino determinado y exigir a todos los niños que vayan caminando por ese camino, porque algunos no pueden caminar por ese camino y necesitan una ayuda y necesitan un apoyo y necesitan que a lo mejor les facilitemos un poco ese tránsito, ¿no? Mirar lo que nos dice Pujolás, a mí me encanta esta definición, ¿no?, de las aulas inclusivas. Nos dice que las aulas inclusivas son aquellas en las que no se trata igual a todos, sino que se trata igual de bien a todos, en función de sus diferencias y sus necesidades particulares. Por lo tanto, la inclusión tenemos que comprenderla bien, ¿no? Yo creo, bueno, que en uno de los módulos de este posgrado de inclusión, Verónica nos va a hacer un análisis muy profundo, ¿no?, de lo que es la inclusión para que la entendamos bien, porque a veces entendemos que la inclusión es que todos hagan lo mismo y que todos consigan lo mismo, ¿no?, y de la misma manera. Y no puede ser, porque todos no pueden conseguir las cosas de la misma manera, porque parten de sus propias condiciones personales y de sus propias características, ¿no? Entonces, el aula inclusiva es la que trata igual de bien a todos, ¿eh? No les trata igual a todos, sino igual de bien. De tal forma que si un niño necesita, bueno, pues un ajuste concreto y necesita que le proporcionemos apoyos visuales para que pueda comprender los mensajes que le damos, o un niño necesita que el material sea más grande, ¿no? A lo mejor la hoja o el texto sea mucho más grande o se escriba en lectura fácil para que pueda comprender. Esto es tratar igual de bien a todos, porque yo les estoy ofertando una serie de alternativas ajustadas a sus capacidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, tenemos que entender que la inclusión no es la evolución de la educación especial, ¿vale? Es una transformación que tiene que sufrir y que tiene que vivir la escuela ordinaria. O sea, no tenemos que decir, no, ya no nos vale la educación especial y tenemos que ir hacia la inclusión. No, esta no es la mirada. La mirada es que tenemos que transformar una escuela ordinaria en una escuela para todos, ¿no? Desde la escuela ordinaria tenemos que responder a todos los niños. Y esto implica un cambio muy profundo en el sistema de ideas de todos, implica un cambio muy profundo en la organización de los centros y en la mirada que tenemos que dar a nuestras respuestas educativas, ¿no? Ya sabéis que nos dice Ainscott que la inclusión es un proceso de búsqueda interminable de formas más adecuadas para responder a la diversidad. O sea, la inclusión, ¿qué es? Buscar cómo podemos atender a este niño que es de esta manera, al otro niño que es de la otra y al otro niño o a la otra niña que es de la otra, ¿no? Y además Ainscott nos habla de 3 palabras, ¿no?, que nos definen los distintos estadios de esa inclusión. Son 3 palabras muy significativas, que son presencia, participación y progreso, ¿no? Y nos lo explica muy bien porque dice que el hecho de que, por ejemplo, un niño con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, vamos a poner por caso un niño con síndrome de Down o un niño con parálisis cerebral, para que esté incluido no basta con que esté presente, ¿no? Muchas veces pues nos encontramos que a lo mejor la norma nos obliga a tener un niño con ciertas características en el aula y está allí, pero solo estar no es inclusión, ¿no? Y además solo estar es injusto para ese niño, ¿vale? Con lo cual, pero sin embargo es el primer paso, al menos está, ¿vale? Primer paso.
Pero con este primer paso no nos podemos quedar tranquilos, tenemos que caminar hacia el segundo, que es que este niño, además de estar en el aula, participe, ¿no? Y participe de las actividades. El otro día me decía una maestra de un cole, tenía una niña con una parálisis cerebral infantil, con una afectación bastante grande, una afectación de miembros superiores y de miembros inferiores en una silla de ruedas, ¿no? Una niña muy afectada, ¿no? Y me decía, estamos contentísimos porque hemos estado bailando, ¿eh? Y no veas cómo bailaba Sofía, ¿no? Claro, evidentemente, Sofía no bailaba como los demás, porque Sofía no puede mantenerse de pie, y Sofía no puede mover igual los brazos que otros niños, pero Sofía también bailaba. ¿Esto qué quiere decir? Que Sofía estaba participando de la canción, estaba participando de la actividad. Eso sí, a lo mejor solo bailaba con su cabeza, ¿vale? O bailaba con su sonrisa, o bailaba un poquito con el pie, pero también estaba bailando. Esto es presencia y es participación. Pero con la presencia y con la participación no logramos todavía la inclusión. La presencia es el primer paso, la participación es el segundo. Claro, para que participen los niños tenemos que hacer muchos ajustes, ¿vale? Para que pueda participar un niño con parálisis cerebral que va en una silla de ruedas en una escuela, tenemos que eliminar las barreras arquitectónicas, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que buscar algún tipo de instrumento de escritura que nuestro niño que tiene una dificultad motriz en las manos importante pueda coger el instrumento de escritura, ¿vale? O si tenemos un niño con una discapacidad intelectual, pues igual tenemos que transformar nuestros materiales educativos o las fichas de trabajo en lectura fácil, para que este niño pueda comprender las instrucciones que le estamos dando, porque igual la redacción que se utiliza, bueno, pues escapa a sus posibilidades cognitivas, ¿no? O si tenemos un niño con TEA, pues a lo mejor tenemos que utilizar pictogramas, ¿no? O apoyos gráficos para que ese niño comprenda lo que estamos diciendo, ¿no? Pero vuelvo otra vez, que me he ido un poquito, ¿no? Presencia, participación. El último paso para que realmente podamos hablar de inclusión es que todos nuestros niños, todos, los que tienen discapacidad, los que tienen dificultades de aprendizaje, los que están pasando un mal momento porque han tenido un hermanito, ¿vale? Tienen que tener también progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los niños tienen que alcanzar los mismos objetivos. No todos los niños, porque a lo mejor podemos tener un niño en un aula que no habla, que no puede hablar, y a lo mejor el objetivo que tenemos para todos nuestros alumnos de ese aula es que hagan frases de varios elementos con una adecuada estructuración sintáctica, por ejemplo, ¿no? Pero es que resulta que tengo un niño que no habla en mi aula, ¿no? Entonces no le puedo pedir, Gratis, no le puedo evaluar gratuita. el progreso Entonces, de la nada, misma manera. te mandan, Andrea, está creo que bueno, tienes que quitar el micrófono, ¿vale? Vale, entonces estaba diciendo, es muy importante que los niños progresen desde sus propias capacidades. Lograremos la inclusión cuando los niños estén en nuestras aulas, puedan participar en nuestras aulas porque estemos haciendo los ajustes necesarios para que puedan participar y además cuando progresen desde sus propias capacidades, desde lo que tenían hace un mes o lo que tenían hace 2 meses y lo que están alcanzando ahora, ¿vale? Esta yo creo que es un poco la mirada que tenemos que tener de la inclusión. Evidentemente hay mucha normativa. Bueno, esta fotografía algunos la reconoceréis, ¿no? Porque es de vuestro país. Bueno, las normativas nos marcan la dirección que tenemos que seguir. Hay normativas internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, o la Estrategia Europea sobre Discapacidad, ¿vale? También tenemos, a ver, un minuto, el informe final de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de París. Quiero decir, hay muchas normativas internacionales que pretenden cambiar la mirada de la sociedad y construir una sociedad más inclusiva y más solidaria, ¿vale? Por supuesto, hay normativas estatales, que veréis en el posgrado de inclusión, que definirán cuáles son las normativas específicas que existen en Argentina para caminar hacia esa inclusión,
Y seguro que también tenéis normativas regionales o autonómicas. Al menos en España tenemos muchas normativas estatales. La ley de educación, la nueva ley de educación apunta en dirección hacia la inclusión, y muchas normativas autonómicas de cada una de nuestras regiones que nos marcan cómo tiene que ser nuestra escuela para que cada día sea más inclusiva y acepte a todos los niños, ¿vale? Pero no solamente tenemos normativas, también tenemos una presión social, ¿vale? Presión social de las asociaciones, de familias, de niños con necesidades educativas especiales, de las propias familias, ¿vale? Las universidades, los medios de comunicación y los profesionales que nos impulsan hacia un cambio de paradigma. Hay una presión social para que consideremos a todos, ¿no? Y además para que construyamos un mundo más inclusivo, un trabajo más inclusivo, una vivienda más inclusiva. Pero para que la sociedad se vuelva más inclusiva, ya sabéis que la escuela es una sociedad en pequeñito, ¿eh? Son los primeros pasos de una sociedad. Si consiguiéramos una sociedad, una escuela, perdón, más inclusiva, enseñaríamos a todos nuestros niños a aceptar, a comprender la diversidad, y de esa manera podríamos ir construyendo a largo plazo también una sociedad más inclusiva. Realmente consiste en un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a todos los alumnos. Algunas estrategias de las que hablaremos en este posgrado de inclusión pues son la participación de las familias, importantísimo. No podemos dejar fuera a las familias si queremos ayudar a que nuestros niños avancen y progresen, ¿no? Y desarrollen todas sus capacidades. A veces la escuela va por un lado, la familia va por el otro. Esto no puede ser, pero es verdad que es muy difícil trabajar con las familias, ¿eh? Quiero decir, yo me he pasado 40 años en la escuela y conozco las dificultades, ¿eh? Bueno, cuando nos centremos y ya hablemos en el posgrado tranquilamente, bueno, pues iremos buscando algunas alternativas, ¿vale? Otra estrategia fundamental va a ser el apoyo entre iguales, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo o con la mediación entre unos niños y otros dentro del aula. Esto es toda una revolución, ¿vale? La capacidad de que los niños trabajen juntos y que unos niños ayuden a otros, ¿no? en su proceso de aprendizaje. Y esta es una estrategia que ayuda no solamente al niño con necesidades educativas especiales, sino que ayuda también al niño con desarrollo típico que está ejerciendo un papel de mediador, porque este alumno con desarrollo típico asienta mejor sus conocimientos, aumenta su autoestima porque está siendo un agente activo en la mejora de un compañero, y aprende respeto, tolerancia a la frustración y un montón de cosas, ¿vale? Otra estrategia fundamental va a ser el diseño universal para el aprendizaje, del cual, bueno, se va a hablar largo y tendido en nuestro posgrado, para darnos recursos mediante los cuales podemos transformar el entorno, transformar el contexto para que realmente sea mucho más accesible a todos nuestros niños y además a la variedad que tenemos en nuestros niños. Y también otra estrategia que es muy importante y que tenemos que caminar hacia ella, es compleja también, son los apoyos dentro del aula o la docencia compartida. Hablaremos de todo esto en el posgrado, ¿no? En realidad, el profesorado necesita saber cómo aprenden los distintos alumnos y cómo entender esas diferencias individuales y cómo poder adaptar sus enseñanzas a esas diferencias para romper con ese molde que impone la enseñanza tradicional, ¿vale? Y la gestión curricular de un aula inclusiva implica mucho cambio pedagógico y mucho cambio organizativo, no solamente por parte del tutor, sino también por parte de todo el centro educativo. Bueno, os he comentado antes que hay muchas normativas internacionales, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho a las Personas con Discapacidad tiene un artículo que dice que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños. Y recuerda las obligaciones que tienen los Estados miembros a este respecto. Y claro, está muy bien que estos señores tan importantes, ¿no? De la ONU y estos señores que saben tanto dicten estas leyes que realmente, bueno, pues son muy buenas, ¿no? Pero estos señores están en la ONU, no están en mi cole, ¿eh? ¿Y quién tiene que poner en práctica esto?
¿Quién tiene que cumplir con esta orden o con este dictamen de la Organización Mundial de en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pues somos nosotros, ¿vale? Los agentes que tenemos que hacer posible que estas normas se lleven realmente a la práctica. Somos los tutores, somos los ayudantes del aula, somos los equipos directivos, somos los inspectores educativos, somos los orientadores. Todos y cada uno de nosotros tenemos que concienciarnos y convencernos para que todas estas normas que son igualitarias y que son un derecho de las personas puedan llegar a la práctica, ¿vale? Yo quiero desde esta conferencia, ¿no? Y bueno, y en general, casi siempre que hablo así a docentes, yo quiero poner en valor el papel de la escuela, ¿no? Porque a mí me parece que es donde nuestros niños pasan una parte muy importante de sus vidas, ¿eh? Y van al colegio y están allí 5 horas o a veces mucho más de 5 horas, ¿no? Y nosotros también, los docentes, pasamos mucho tiempo en la escuela, ¿no? Y son espacios de vida, ¿no? En los cuales compartimos emociones, a veces nos enfadamos, a veces estamos muy felices, disfrutamos, pasan muchas cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que el desarrollo de un niño bueno, de todos los niños, pero cuando ese niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, la escuela tiene muchísima importancia en su vida porque le oferta un montón de oportunidades, para construir sus aprendizajes, para superar sus hándicaps y para alcanzar éxitos y para alcanzar logros. Y sobre todo le oferta una cosa maravillosa que es otros niños cerca, que le van a motivar muchísimo para aprender. Entonces yo creo que tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros niños y esto es una cosa muy importante, porque cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros gestos o de nuestros actos va a ir construyendo el futuro de nuestros niños. Si un niño viene a la escuela todos los días y se encuentra con un profesor que está muy preocupado, que está muy tenso, que no acepta el autismo de ese niño, que se rebela contra las dificultades que tiene ese niño, y que sufre muchísimo con ese niño, bueno, pues posiblemente este niño va a recibirlo todos los días, toda esa tensión, todo ese estrés de ese maestro, ¿no? Y no solamente lo va a recibir ese niño, sino que lo van a recibir los otros 30 niños que están en ese aula, ¿no? Por eso es tan importante el papel que tenemos los docentes, porque pasamos muchísimas horas con los niños y les ayudamos a construir su futuro, ¿de acuerdo? Y además también quiero poner en valor las buenas prácticas que hacemos. Yo estoy convencida de que hay muchísimos profesionales de la escuela que trabajan muy bien, ¿vale? Pero es un trabajo silencioso. Tú vas cada día y te dejas ahí la piel con un niño, con otro niño, con 25 niños, ¿no? Y es una locura, además, pasarte todas esas horas con tantos alumnos, pero lo hacemos muy bien. Pero también tenemos que aprender a venderlo un poco, ¿no? Y a contar lo bien que lo hacemos. Y yo creo que reclamemos el papel de la escuela, el importantísimo papel de la escuela para ayudar a crecer a nuestros niños. Quiero estas dos cosas. Por un lado, poner en valor el papel de los docentes, ¿no? Y gritar a los cuatro vientos que en la escuela se hace bien. Se tiene que hacer mejor, claro. Y tenemos que mejorar mucho, claro, ¿vale? Y también hay muchos docentes que tienen que cambiar, claro, ¿vale? Pero tenemos que partir de los logros, tenemos que partir de lo positivo, de lo que hacemos, ¿no? Y hacemos muchas cosas bien. Vamos a creérnoslo, ¿vale? Porque si nos lo creemos, estamos en el camino para poder avanzar. Y otra cosa que quiero hacer yo desde aquí, que me parece muy importante, y en el posgrado también quiero insistir mucho, es que quiero acompañar en el desaliento, porque yo sé, lo sé muy bien, porque he acompañado a muchos docentes, que cuando tienes un niño con síndrome de Down, o un niño con parálisis cerebral, o un niño con autismo, o un niño ciego, o tantas condiciones personales, lo ves todo un poco con niebla, como en esa foto, ¿no? Parece que se te viene el mundo encima, que no sabes cómo lo vas a poder hacer, te sientes indefenso, tienes miedo, lo quieres hacer bien, pero tienes mucha incertidumbre, ¿no? Y tienes mucho desaliento. Y yo creo que es muy importante deciros a todos, ¿no? Que hay que ver otra perspectiva para poder combatir ese desaliento, esa incertidumbre, ¿no? Yo quiero contagiar de entusiasmo a muchos profesionales de la escuela porque la inclusión es difícil, es muy difícil, pero es posible. Os cuento una anécdota sin ir más lejos, ¿no? De hace
8 días. Aquí acaba de terminar el curso en España. Y en la fiesta de fin, os voy a contar una anécdota de un cole, de una fiesta de fin de curso, ¿no? Un niño de 6 años que pasa de ciclo, cambia de educación infantil a educación primaria, cambia de colegio también, y hicieron la fiesta de fin de curso. Es un niño con autismo, ¿vale? Bueno, es un niño con un potencial cognitivo aceptable, bastante bueno, pero con mucha rigidez y con muchas dificultades para tolerar los cambios o para tolerar situaciones especiales. Ya sabéis un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que cuando hay una fiesta, cuando hay una cuestión que se sale un poco de lo habitual, pues se pone muy nervioso, grita. Bueno, pues todas las profesionales de este cole pues hicieron un esfuerzo muy grande para preparar al niño para la fiesta, ¿eh? Prepararon historias sociales, pictogramas, le llevaron al lugar, bueno, trabajaron mucho, hicieron muchas cosas. Ya veremos qué cosas se pueden hacer. Esto lo veremos en el posgrado porque en una hora no da tiempo, ¿vale? Hicieron muchas cosas, ¿vale? Y el día que llegó la fiesta estaban todas muy preocupadas a ver cómo iba a salir el niño al escenario, ¿no? Porque, bueno, pues porque en los ensayos de la fiesta no hubo manera de que el niño subiera al escenario. Los papás estaban muy preocupados, las maestras estaban muy preocupadas y durante la fiesta ya hubo un momento que los papás dijeron, no, mira, nos lo vamos a llevar a casa. Y le dijo la tutora a los papás, por favor, dejarnos que probemos, ¿vale? Bueno, pues todos confiaron en la tutora y en la profesora de apoyo. Llegó el momento de que subiera a su clase al escenario y sorprendentemente subió al escenario. Y no solamente subió al escenario, sino que hizo todo el baile igual que todos los demás compañeros, ¿no? Claro, cuando acabó la fiesta estaban todos emocionados, ¿no? Y decían, esto es un milagro, ¿no? Y una compañera dijo, no, 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 esto no es un milagro. Esto es el resultado del esfuerzo de 3 años que llevamos trabajando con este niño, ¿no? Bueno, yo os cuento esto porque, bueno, no todos son éxitos, es verdad, pero hay algunos éxitos que valen la pena contarse, ¿eh? Porque nos van a acompañar en ese desaliento y nos van a dar esperanza, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es contagiar de entusiasmo a muchos profesionales de la escuela, porque aunque es difícil, que sé que sí, que es difícil, pero es posible, ¿vale? Y para acompañar en ese desaliento tenemos que aceptar la realidad, ¿eh? Y la realidad es que tengo un niño que hace muchos ruidos y tengo un niño que corre mucho alrededor de, que se levanta mucho. Bueno, tendremos que empezar aceptando la realidad, creyendo que somos competentes, que somos capaces de transformar ese entorno para ayudar a ese niño y además valorando mucho los pequeños avances, aunque sean chiquititos, chiquititos. En España tenemos una palabra que no sé si la compartís ahí, que son los pizquines. Un pizquín es una cosa muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, ¿no? Y cuando tú ves un pizquín, un avance que es un pizquín en un niño con necesidades educativas especiales, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de valorar los pizquines y ver esos pizquines, eso nos motiva a todos. Bueno, seguiremos hablando de esto porque es muy largo, ¿vale? Bueno, la inclusión es un ejercicio de equilibrio, por supuesto, ¿vale? O sea, este señor que está ahí que se cae, bueno, pues así estamos a veces nosotros en la escuela, ¿no? Cuando tenemos algunos niños tan difíciles. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues el camino son, por un lado, las metodologías, evidentemente. Por eso en el posgrado de inclusión vamos a hablar mucho de DUA, vamos a hablar de Teach, vamos a hablar de muchas metodologías diferentes, pero también el camino son las actitudes, no solo las metodologías, ¿vale? Sobre las actitudes, pues claro, ¿qué ocurre? Que en ese miedo a lo desconocido que tenemos, pues llenamos nuestras mochilas de pensamientos, ¿no? Todas las personas llevamos una mochila llena de ideas, ¿no? Y si esas ideas que llenan nuestra mochila está llena de pensamientos amenazadores, pues anticipamos dificultades o problemas, ¿vale? Si son esperanzadores, pues la experiencia se convierte en un reto profesional, en una ilusión. Y la ansiedad inicial, que es lógica y que es lícita que tengamos, se puede transformar en energía para buscar alternativas, para informarnos, para preguntar y para prepararnos. Mirar, hay un estudio de Arranz que dice que las representaciones mentales que el profesorado posee acerca de sus alumnos condicionan sus actitudes e incluso sus estilos docentes. Lo que pensamos sobre nuestros alumnos determina lo que vamos a hacer en el aula, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos ideas preconcebidas que son erróneas, esto nos puede generar escepticismo, inseguridad e incluso rechazo por nuestros alumnos. Tenemos que eliminar los estereotipos o los prejuicios que limiten las expectativas del educador y para eso es importantísima la formación. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos entre las manos. Tenemos que conocer lo que es el autismo.
tenemos que conocer estrategias para afrontar el autismo y tenemos que conocer a Luis y a Pedro y a Julia, ¿no? Porque la información reduce la incertidumbre y aporta la seguridad que necesitamos para funcionar. Rebaja los prejuicios y aumenta las expectativas. Si yo estoy pensando que un niño con síndrome de Down no puede aprender a leer, perdonadme, nunca voy a intentar enseñarle porque pienso que no puede, ¿no? Si no le intento enseñar, evidentemente no va a aprender, ¿no? Luego, entonces, el rendimiento y la capacidad de ese niño va a depender en mucho de las expectativas y de los prejuicios que yo tenga, ¿vale? Bueno, así un poco ya para rematar, ¿no? Yo creo que hay 3 palabras muy importantes que marcan la mirada de lo que es la inclusión. Una palabra es que la inclusión es un derecho de nuestros niños, un derecho a ir al mismo colegio que sus vecinos y que sus hermanos. Y además es una cultura, es una propuesta metodológica y una responsabilidad, ¿vale? Es un derecho en la medida que, según la nueva mirada de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que transformar el modelo médico en un modelo social. En el modelo médico, la discapacidad es un problema causado por una enfermedad y requiere cuidados médicos y tratamiento individualizado para curar o para cambiar al niño. Pero esto ya está superado. En nuestra sociedad del 2025, la discapacidad no es, lo que tenemos que hacer con el niño no es curar, no es cambiar, porque el niño con parálisis cerebral o el niño con síndrome de Down no le podemos curar, va a seguir teniendo siempre su parálisis cerebral o su autismo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es una actuación social responsable y colectiva que modifique el ambiente para facilitar la participación, porque la discapacidad desde esta mirada es un conjunto de condiciones personales del niño que le permiten un funcionamiento en un contexto social. Y lo que hay que hacer es ayudarle a participar en la vida social desde su propia condición personal, ¿vale? Entonces es un derecho, ¿vale? Y además es una cultura, una cultura que tenemos que construir en los centros, ¿vale? Tenemos que construir proyectos en los centros orquestando las actuaciones de todos los agentes, de todos los personajes de esa actuación, ¿no? de ese centro para que realmente podamos dar una buena respuesta. Por supuesto, es una propuesta metodológica. Tenemos que revisar las metodologías que utilizamos y cambiar esas metodologías para abrir, ¿no? En un abrazo las posibilidades de la diversidad de nuestros alumnos. Y es una responsabilidad individual en la cual nos tenemos que formar y tenemos que cambiar nuestras actitudes. Por lo tanto, este cambio de mirada social implica una responsabilidad individual, pero también implica una responsabilidad colectiva en cuanto a políticas educativas y en cuanto a decisiones de los equipos docentes. Bueno, y ya con esto acabo, hago así un barrido rápido de lo que va a ser nuestro posgrado de inclusión, lo hemos llamado inclusión de lo ideal a lo posible, porque efectivamente una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos, ¿no? Pero vamos a intentar ver hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? ¿Cuál es el horizonte y qué es lo que igual sí que podemos hacer? Aunque sea poquito, aunque sea un pizquín, pero podemos hacer cosas, ¿no? Bueno, un poco los objetivos, pues va a ser facilitar de este posgrado, pues será facilitar respuestas educativas, reflexionar sobre la realidad escolar y las alternativas que tenemos, comprender, hacer una comprensión profunda de lo que es la inclusión. Yo os he contado 4 cosas, pero queda mucho, mucho que debatir sobre esto, ¿no? Yo creo que también un objetivo importante es intercambiar experiencias y prácticas. Yo aprendo muchísimo cuando damos estas formaciones de lo que me contáis, ¿no? Porque tenéis muchas experiencias y tenéis muchas situaciones cotidianas que cuando nos las contáis aprendemos todos, ¿no? Ayer mismo he venido de una formación que he estado toda la semana con auxiliares técnicos educativos, ¿no? Y te cuentan, pues yo hago esto con el niño, a mí se me ha ocurrido hacer esto y me funciona. Y dices, venga, fenomenal, super idea, esa me la quedo, ¿no? Y la compartimos entre todos. Y vamos también a aprender a aplicar metodologías específicas que están validadas empíricamente y a tratar de transformar la escuela hacia la inclusión. Los contenidos se van a dividir en 6 módulos. Hay un primer módulo que lo va a abordar Verónica Martorello sobre la transformación de la cultura escolar desde lo institucional y lo áulico, el 2 de agosto. Después el módulo 2 lo voy a dar yo. Voy a hablar sobre escuela, familia y servicios externos, el 6 de septiembre. Después el módulo 3 también lo voy a abordar yo sobre la intervención con el alumnado con TEA, que ya sabemos que tenemos que haber más alumnos con TEA, el 4 de octubre.
El módulo 4 volverá a Verónica a hablarnos de planificación de procesos de enseñanza a partir de la identificación de barreras y nos va a hablar mucho del DUA, el 1 de noviembre. Pia Spoyers nos va a hablar de acompañando los desafíos cotidianos que podemos hacer ante la presencia de conductas inadecuadas en el aula, que esto nos preocupa mucho a todos, ¿verdad? Y por último, el módulo, bueno, me he complicado, era módulo 4, módulo 5 y módulo 6, ¿vale? Lo he hecho un poco deprisa y se me ha ido. Terminaré yo el 6 de enero hablando sobre la intervención con alumnos con discapacidad cognitiva y motora. Bueno, pues esto es todo. Como en APL son una gente muy amable y la verdad es que se lo montan genial, pues quieren haceros un regalo a todos los que habéis participado en esta conferencia, ¿vale? Y el regalo que os vamos a hacer es, bueno, pues una estrategia educativa que yo he utilizado en algunos centros y que nos ha funcionado muy bien, que es la elaboración de un mural con unas claves para facilitar la comunicación con los niños con autismo, ¿vale? Esto es un material que está en un libro que acabo de sacar en noviembre, pero bueno, pues nos apetece compartirlo con todos vosotros y que lo tengáis. Son, bueno, pues como una especie de decálogo, ¿no? De cómo tenemos que acercarnos a los niños con TEA para comunicarnos un poquito mejor con ellos. Espero que os guste y que os sirva, que es lo más importante es que sirva, ¿vale? Termino con esta frase que me gusta mucho de Paulo Freire, que ya sabéis que es el gran maestro de la pedagogía. Dice, lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía o sin proyecto. Y la inclusión es nuestro sueño, nuestra utopía que nos guía hacia donde tenemos que caminar. Es el horizonte, bueno, que a lo mejor no alcanzamos nunca, pero intentaremos ir hacia ello, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Siento que me he entretenido un poco, pero todavía nos queda un ratillo, ¿no, Erika? Nos queda un ratito, sí, qué linda charla, qué lindo escucharte, qué lindo, cuántas cosas por hacer, qué lindo nuestro trabajo. La verdad es que hermoso. Tengo entendido que había entre las personas inscriptas muchas familias. Si es así, si alguien quiere hacer, si alguien quiere compartir alguna pregunta en especial. Gracias, Eliana. Dice que hermosa la exposición. Todos te agradecen mucho. Bueno, quizás a lo mejor me parece que sería una linda oportunidad de escuchar a algún familiar si quiere hacer alguna consulta. ¿Mm? Sí, no tengan vergüenza, no tengan, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Son espacios que son abiertos para compartir y es necesario la mirada de todos y es siempre muy enriquecedor. ¿Mm? Desde La Rioja, dicen, la inclusión se logra trabajando y concientizando a la sociedad. Todavía tenemos mucho por trabajar desde lo social. Ujú. Claro, por ejemplo, el tema de la sensibilización es muy importante, ¿vale? Es verdad, bueno, pues que hay que sensibilizar a todos los papás de un cole, que hay que sensibilizar a todo el profesorado, ¿eh? Hay muchas cosas que hay que hacer. Bueno, puede parecer que a lo mejor aquí en España estamos más adelantados con la inclusión. Bueno, nos queda muchísimo también, ¿eh? O sea, estamos ahí en ello. Sí que es cierto que las normativas nos regulan y los niños con discapacidad pueden y deben de estar en las escuelas ordinarias. A veces nos faltan recursos, me imagino que como os pasará a vosotros, por eso es verdad que es difícil, ¿eh? Pero es un gran desafío y además yo creo que muy, muy importante, ¿no? Aquí dejan una consulta. Sí. Está Valeria Hidalgo, que es mamá de Federico, una representante en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hola Valeria, ¿cómo estás? Y Silvina era quien tenía el nombre de Motorola, no me acuerdo, que antes nos había comentado. Bueno, ella nos pregunta, ¿qué opinamos sobre las pedagogías como Waldorf, que también trabajan la inclusión? Se opta mucho por pedagogías como Waldorf. Acá hay varias escuelas de Montessori también. ¿Mm? ¿Qué opinás vos? Bueno, yo os voy a dar mi opinión, ¿vale? A mí me parece que las metodologías
existen muchas, muy diversas, ¿vale? Cada metodología nos aporta cosas, ¿vale? Pero yo creo que no tenemos que adoptar una metodología de una forma rígida y estricta, ¿no? Porque eso también nos limita. Entonces creo que es muy importante abrirnos a lo que cada metodología nos puede ofrecer y que el docente concreto adapte esas metodologías a su aula, ¿vale? Y adapte esas metodologías a las características y necesidades de sus aulas, ¿no? No voy a entrar específicamente en metodología Waldorf o metodología Montessori. Creo que María Montessori nos ha hecho unas grandes aportaciones en la pedagogía que tenemos que aprender de ella y cosas estupendas, pero a lo mejor no se trata solo de aplicar metodología Montessori y ya está, porque hay muchas más metodologías que nos van a ayudar a flexibilizar nuestras respuestas educativas y a dar respuestas específicas a algunos niños, ¿vale? Porque cada niño es distinto. Sí, eso es lo que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? Después acá dice Soledad, hace un comentario, dice, muy interesante los conceptos de presencia, participación y progreso. Sigue habiendo mucha inclusión de cómo sí. Esto se ve muchísimo, ¿no? En muchas reuniones, a mí me ha pasado muchas veces, esto de que solamente con estar y participar ya es una inclusión. Es como que se queda solamente en la presencia y la participación. Y bueno, yo Incluso creo solo que en la eso, presencia, incluso se queda solo en la presencia, en ¿no? la presencia, a veces, solo en la presencia, solo en el estar, ¿no? Claro, Y bueno, qué importante que es poder tener una planificación y objetivos para ese niño, ¿no? Saber hacia dónde vamos. Porque a claro. veces, El problema está en muchas ocasiones que para que podamos observar los progresos de un niño, efectivamente tenemos que haber hecho un buen estudio de ese niño y una buena planificación educativa para ese niño que nos permita observar los resultados y los logros, ¿no? Porque si solamente está y vale, sí, le adapto a alguna actividad, pero poco más, pero realmente no me he marcado unos objetivos específicos en función de la línea base o de su zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, no puedo observar logros, no puedo observar progreso porque no he marcado unos objetivos específicos, ¿vale? aquí comenta Claudia, sí es muy, muy, muy importante eso. Aquí comenta Claudia, es mucho para trabajar. Soy mamá de un niño con síndrome de Down y es una lucha constante, pero siempre, siempre, por suerte, en la escuela que asistió mi hijo, trabajamos con el equipo interviniendo. Bueno, qué bueno. ¿De dónde sos, Claudia? ¿De qué provincia sos? Mm. Bueno, Bueno, ahí, y aquí pregunta alguien, ¿qué hacer cuando no hay un diagnóstico? bueno, vamos por partes, ¿no? Lo que nos dice esta mamá. Es fundamental trabajar juntos con la familia. Y además me alegro que haya expresado, ¿no? Que ella ha tenido suerte con el equipo educativo que le ha tocado. Claro que hay que luchar mucho cuando tienes un hijo con síndrome de Down y hay que trabajar mucho, ¿no? También es verdad que él nos regala muchas cosas, ¿eh? Cuidado que las personas con síndrome de Down en esta sociedad nos hacen grandes regalos, ¿no? De autenticidad, de afecto, ¿no? Pero es muy importante trabajar juntos, escuela y familia. Y nos ha hablado de que hay una escuela estupenda que tiene una buena práctica. Venga, bien por esta escuela. Esto significa que si en una escuela lo pueden hacer bien, seguro que en otras escuelas también lo pueden hacer bien, ¿vale? Quiero reforzar un poquito esto. Y la otra pregunta que me decías, Erika, repítemela, ¿Qué por favor. hacer cuando no hay diagnóstico? Preguntó Bueno, Samsung SM. esto es una cosa muy complicada, ¿vale? Bueno, yo os invito porque lo vamos a abordar a tope en el posgrado de inclusión el día que hablemos de la intervención con los alumnos con TEA. Porque esa es una de las realidades que más nos estamos encontrando ahora mismo en la escuela y sobre todo en las primeras edades, ¿no? En las que vemos que hay niños que tienen signos de alerta, ¿no? Pero nadie ha hecho un diagnóstico de este niño, ¿no? Bueno, hay mucho temor a hacer diagnósticos tempranos. Realmente se pueden hacer diagnósticos casi desde los 18 meses de algunos niños con autismo, pero es verdad que muchas veces nos encontramos en la escuela que un niño no tiene un diagnóstico. Pero dejadme que os dé una mirada, ¿vale? Ya sé que me vais a decir, eso es muy fácil lo que dices, ya lo sé, ¿eh? Pero las miradas marcan luego las estrategias, ¿no? Si trabajamos con la diversidad, ¿no? Significa que este niño tenga o no tenga diagnóstico, tiene su propia diversidad, como la tiene el otro niño que sus papás se acaban de divorciar y que lo está pasando fatal.
¿vale? Aunque ese niño no tiene diagnóstico, ¿vale? O el otro niño que tiene, bueno, pues yo qué sé, que está pasando un mal momento, no tiene diagnóstico, pero también le tenemos que adaptar el currículo, ¿vale? Yo puede ser que no tenga un diagnóstico. Y a veces, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos peleamos con las familias, desde la escuela diciendo, es que no aceptan el diagnóstico. Bueno, vamos a ver, no aceptan el diagnóstico, entre otras cosas porque todavía no lo tienen, ¿vale? Pero a veces en las escuelas nos peleamos con las familias por el diagnóstico. No, 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 no es esto lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Y si el niño no habla, intentar que se comunique, ¿vale? Y si el niño tiene dificultades con esto o con lo otro, vamos a trabajar sobre los síntomas, sobre las conductas, ¿vale? No sobre los diagnósticos, ¿eh? Los diagnósticos sirven para que algunos niños accedan a algunos recursos. Es verdad, ¿eh? Es verdad que a lo mejor si no tiene un diagnóstico, igual no tiene un profesor de apoyo. Es verdad, ¿vale? Sería ideal que tuviera un diagnóstico para que pudiera tener ese recurso, ¿vale? Pero si todavía no tiene un diagnóstico y no puede acceder a un recurso, yo le tengo que atender dentro de mi aula según su diversidad, igual que atiendo al niño que está llorando todo el día en la esquina porque resulta que sus papás se han divorciado. Bueno, igual es un poco teórico, habría mucho que hablar sobre esto, ¿no? Bien, gracias, Sonsoles. Bueno, Eli dice, bueno, hay que pensar en la inclusión, no solo en el concepto, comentarios, ¿no? El sistema educativo necesita brindar recursos, modificar lineamientos. Sí. Desde este sistema piramidal, ver el tema de la educación gradual y ciclos, ¿verdad? Mucho por hacer ahí. Creo que de eso nos va a hablar mucho Eli, Verónica Martorello, quien está haciendo fuertes modificaciones en la provincia de Buenos Aires, porque está trabajando con el Ministerio de Educación. Modificaciones que, bueno, que al arrancar en un lugar pueden expandirse, como, ¿sí? Como decía recién, son soles con respecto a una escuela. Si una escuela funciona bien, significa que otra escuela puede funcionar bien. Bueno, si uno de los ministerios de educación, el de la provincia de Buenos Aires, hace cambios, significará que también los otros ministerios también pueden hacerlo, y eso ya es muy esperanzador. Hay muchos cambios por hacer. Porque aparte, De todas sumado formas, a los chicos que tienen necesidades educativas especiales, que tienen diagnóstico, como decía Sonsoles, todos los que no tienen diagnóstico, también vivimos un sistema educativo, ¿no? Que está, ya todos sabemos, que no está ayornado a las necesidades de desarrollo, de necesidades educativas para el desarrollo que tienen los niños hoy, ¿no? Es vox populi que uno ve, hay un montón de comparaciones, qué sé yo, desde cómo cambió el teléfono, ¿no? Te ponen los distintos tipos de teléfono a lo largo de 100 años y el aula sigue siendo la misma que hace 100 años, ¿no? Hay comparaciones, imágenes de esas por todos lados. Y bueno, pero todavía no llega el cambio, ¿no? Los de todas formas, profesorados, inclusive. Erika, a mí me gustaría decir algo a este respecto. Es verdad que los cambios tardan mucho, es verdad que los recursos no llegan, ¿eh? Yo llevo 40 años en la escuela, cuando yo llegué no había casi recursos, ahora hay más recursos, pero siguen faltando muchísimos más, ¿vale? Si nos sentamos a esperar que las administraciones educativas nos den los recursos, los niños se nos han ido de la escuela y no hemos hecho nada, ¿vale? No quiero decir Esperan, con los esto. niños crecen y no esperan, ¿viste? Claro, entonces no quiero decir con esto que no haya que reclamar los recursos, claro que hay que pelearlos a tope y hay Obvio, que sí, intentar sí. cambiar las estructuras y las políticas, pero lo que no podemos es ampararnos en la falta de recursos para no atender adecuadamente a las necesidades de los niños. Yo sé que esto es un poco fuerte lo que he dicho, pero es que me parece No, no, importante. no, no, pero es completamente real. Uno en escuelas, yo, bueno, acompaño a varias integradoras en la coordinación y a veces he escuchado muchas veces esto de, bueno, la docente tiene que hacer la adaptación y a veces nosotros trabajamos mucho acá con escuelas núcleo. Y Ujú, a veces la escuela núcleo se queda un poco firme en esto, que está bien, es lo que debería ser, pero bueno, en el mientras tanto no se puede lograr y el niño se tiene que trabajar para que el niño avance, para que ujú, haya progreso. No se puede quedar esperando lo que debería ser y no es porque al niño el tiempo le pasa y el tiempo es lo que más nos demuestra nuestra limitación, digo yo, ¿no? Porque avanza y no nos espera. Entonces tenemos que ser eficientes en el momento. No nos podemos quedar esperando. Bueno, hay muchos comentarios. Excelente, como dirían en España. Estoy flipando. ¡Ay, qué divina! es- Eso lo decimos Trabajo en en España, es comunicación verdad. social.
Trabajo en comunicación social y colaboro con Asociación Civil contra el Bullying, a favor de la convivencia escolar. Un déficit importante en la falta de formación docente en la neurodiversidad y discapacidad. ¿Cómo se trabaja en España la formación docente? Pregunta Ricardo. Te vuelvo a repetir porque lo leí muy sin la puntuación correcta. Dice, un déficit importante en la falta de formación docente en la neurodiversidad y discapacidad. Sería esto de cómo se trabaja el bullying, ¿no? Ujú. Y él pregunta, ¿cómo se trabaja en España la formación docente? Pues en España, o sea, la educación la llevan, cada comunidad autónoma es independiente, ¿vale? Y en cada comunidad autónoma, en cada provincia, o sea, en cada lugar pequeñito, tienen centros de formación del profesorado, los llaman centros de innovación educativa y formación del profesorado. Y entonces, en estos centros se organizan cursos para que los profesores puedan participar en esas formaciones. Incluso los profesores, cuando acaba un curso, solicitan a esos centros de formación la formación que quieren para el curso siguiente. Y ese centro de formación organiza un curso, un seminario, un grupo de formación, una experiencia de innovación, diferentes cosas, ¿no? Y además, los maestros tienen que acumular, o sea, estos cursos les dan unos puntos, y los maestros tienen que acumular una serie de puntos para que luego les paguen un poquito más cada 3 años y cada 6 años. Si tienen esos puntos de formación, les incrementan un poquito el sueldo. No mucho, no mucho, pero bueno, sí que esto es una especie como de motivación, de tal forma que los profesores, bueno, pues sí están motivados para hacer algunos cursos, porque esos cursos les dan puntos para luego poder, bueno, pues que les pueda aumentar un poquito su salario, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema formativo del profesorado está bien, ¿eh? Además, es una formación específica para los maestros del sistema educativo, ¿no? Perfecto. Había alguien para cerrar ya que había levantado la mano, Sí, si quiere abrir micrófono, si por eso había levantado la mano, lo estoy buscando ahora, pero no lo Claudia se encuentro. Era llamaba, yo. yo creo. Ah, Hola. Hola. Bueno, Florencia. soy Flor, soy de Salta, soy psicopedagoga. No es tanto una consulta, sino es como una anécdota que yo estoy trabajando con un adolescente con autismo. Mm, Voy a la escuela de vez en cuando y me pasó que hay una profesora que no lo está incluyendo mucho en el aula. mm, Y me quedó grabada una frase de una compañera de él que me dijo que ella dejó de hacer grupo con el niño con el que trabajo porque la profesora de lengua no le gusta y ella siente que la va a desaprobar porque dice que la profesora piensa que nosotras, las psicos que él tiene, le hacemos la tarea, entonces no le presta atención al adolescente mm. en el caso mío. Me quedó muy grabada la frase de la chica diciéndome eso, que ella dejó de hacer grupo con este niño por esa cuestión que tiene miedo que la profe la desapruebe. Así que bueno, nada, quería dar ese aporte que me pareció como muy necesario al día de hoy, digamos. Y el niño con el que yo trabajo no, está muy bien estimulado desde pequeño, no tiene problema, la capacidad cognitiva es muy buena y socialmente también. Entonces, ver eso en el aula, como que no se me traspasó. Así que bueno, Hombre, era más que nada una anécdota que quería contar. pues Gracias. yo te agradezco, Florencia, esa anécdota. Es verdad que la actitud, fijaros que he hablado que hay dos vías, ¿no? Unas son las metodologías y otras son las actitudes, ¿no? En una ocasión me dijo una maestra, yo tengo una suerte tremenda porque es que mis niños hay que ver qué bien se acercan y cómo atienden al niño con discapacidad. Y yo la contesté, digo, no tienes una suerte tremenda, es que tú lo haces muy bien. Y como tú lo haces muy bien, tus alumnos te copian, ¿no? Cuando un adulto muestra reacciones de rechazo y de exclusión por los niños con necesidades, lo normal es que los compañeros imiten al adulto y también muestren rechazo, exclusión e incluso puedan llegar a situaciones de bullying, ¿vale? Por eso tenemos tanta responsabilidad los docentes. Muchas veces lo que ocurre es que los docentes tienen miedo y como no saben cómo abordar aquello, lo rechazan, ¿no? Por eso yo creo que la formación es muy importante para ir cambiando las actitudes, ¿eh? Esto
es una pena muy grande lo que nos acabas de contar, ¿no? Es una pena grande, porque yo creo que si un maestro tiene una actitud al menos de respeto, de acercamiento y de afecto con su alumnado, va a conseguir que los compañeros acepten y quieran a su compañero, ¿no? Y esto al final va a ir construyendo inclusión. Tenemos mucho que cambiar en las actitudes de los docentes y de la sociedad en general, pero para eso estamos los docentes, ¿no? Para cambiar el mundo. Sí, tal cual. Hay mucho, yo no sé, en mi experiencia, veo que a veces la falta de información, lo que siempre hace la falta de información en cualquier lugar donde hay falta de información, sea en un colegio, sea con una necesidad de inclusión, o en un trabajo, o en una familia. Cuando hay falta de información, también empieza a circular información equivocada, ¿no? Entonces, me ha pasado, qué sé yo, no sé, con chicos que de repente tenían permiso para utilizar la calculadora. Una vez, la primera vez que me pasó, después armamos una intervención, un acompañamiento para informar a los compañeros por qué él usaba la calculadora. Y a partir de ahí empecé a comprender profundamente la importancia que tiene que sus compañeros también sepan por qué de repente utiliza otros dispositivos, tiene otro tipo de apoyos. Bueno, diferentes cosas, y yo creo que esto también le pasa a los docentes. A veces la falta de información los hace sacar conclusiones equivocadas. Entonces, bueno, ver más allá de quedarnos, ¿no? Yo siempre pienso, bueno, más allá de quedarnos con lo que el otro no está haciendo o está haciendo equivocadamente, ¿no? Ver cómo lo podemos complementar, porque también los docentes necesitan mucha complementación en el acompañamiento. Ellos también tienen sus propias limitaciones. A veces les llegan chicos con desafíos y sin que ellos a lo mejor tengan ganas de trabajar y tienen que estar trabajando igual, ¿no? Y bueno, también ahí tenemos que acompañar mucho. Y yo creo que los docentes necesitan mucho apoyo y mucho acompañamiento. Y bueno, para eso a lo mejor los psicopedagogos, la visión a lo mejor es más la de intentar buscar ese aspecto positivo o ese ámbito de competencia del docente para que el docente se sienta más seguro. Yo creo que los docentes a veces se sienten muy inseguros porque es verdad que su realidad es muy compleja. Tienen muchos niños, niños muy difíciles, niños que provocan muchos conflictos, ¿vale? Y su realidad y tiene mucha exigencia de la sociedad, de la administración, ¿no? Y a veces se ven un poco solos. Bueno, yo por eso creo que tenemos que poner en valor lo que se hace bien. Tenemos muchísimo que cambiar, muchísimo, muchísimo. Y muchas cosas que se hacen mal y que tenemos que mejorarlas, ¿no? Pero yo creo que es posible. Hay gente que lo hace muy bien y vamos a fijarnos, ¿no? en esos modelos y vamos a formarnos, porque la formación, evidentemente, si yo tengo una idea errónea de algo, pues construyo mi mochila de ideas de una manera y las conductas que me salen, pues a lo mejor no son las más adecuadas, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Quedaron muchos comentarios sin compartir, les pido disculpas, pero bueno, tenemos que poder ir cerrando. Quedamos a disposición también por el chat de WhatsApp o por mail, por donde quieran dejarnos algún comentario, alguna consulta. Les pido por favor a todos los que han participado en el día de hoy, que nos manden, que se fijen en el grupo de WhatsApp, que les va a llegar una notificación de cómo proceder para recibir los regalos. Y agradecerles profundamente. Me encanta que seamos tantos los que trabajamos por la inclusión y que estemos deseosos de seguir formándonos y capacitándonos para hacerlo cada día un poquito mejor. Así que bueno, gracias Sonsoles, muchísimas gracias. Te mando muchos cariños y bueno, pronto ya nos estaremos viendo. Perfecto. Muchas gracias a todos y que paséis buen día desde España, ¿vale? Chao. Nos vemos, chao, chao.